grabar. Ahora sí. Una vez que yo ya tengo toda mi ecuación, vamos a ver que de la distancia que hay desde el foco hasta el vértice tiene que ser una distancia A. Entonces, lo primero que yo debo encontrar es esa distancia A para poder hallar ese vértice. El vértice es el que se va a encontrar aquí al medio. Toda la vida el vértice está entre el foco y entre la directriz. Voy entonces a ver, desde el foco hasta la directriz tienen que haber dos distancias. Contamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si hay dos distancias que equivalen a 6, una distancia va a ser solamente 3. Entonces ya tengo la distancia que es A. Y empiezo a contar 1, 2, 3 desde el foco y trazo ahí el vértice que va a ir desde el foco avanzando 3 espacios que hacen una distancia A. Ya encontré el vértice. ¿Cuáles serán las coordenadas del vértice? Voy a empezar desde el origen y contamos 1, 2, 3, 4 para el eje de las X. Entonces me vengo aquí y le coloco el valor de X. Vamos a ver a las Y, 1 y 2. Entonces va a ser 2 para las Y. Ahí tengo ya mi vértice. El vértice que tiene una H y tiene una K. Ahora que ya tengo el vértice, sé que después del vértice hay una distancia A que equivale a 3 espacios como los que yo tengo acá, y eso hace que choque en la directriz. Ya tengo el vértice, tengo el foco, tengo la distancia, tengo la directriz. Me falta saber qué lado recto voy a tener. El lado recto viene a equivaler a 4 distancias. El lado X es 4A. Entonces, si va a ser 4A, yo debo multiplicar 4 por 3, porque una A vale 3. Y me va a dar un lado recto igual a 12. 12 es mi lado recto. 12 va a ser el ancho de mi parábola. Entonces, el lado recto, ¿de dónde va a salir? Va a salir del foco. El foco se encuentra en la mitad del lado recto. Entonces, yo voy a subir, le voy a hacer de otro colorcito esa partecita. Vamos a subir desde el foco. ¿Cuántos espacios hacia arriba y cuántos hacia abajo? Si mi lado recto vale 12, entonces yo voy a subir 6 espacios hacia las Y positivas y 6 espacios hacia las Y negativas. Vamos con el lado recto y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí va a llegar. Entonces trazamos desde el foco nuestro lado recto y vamos lo mismo hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hasta acá va a llegar mi lado recto, pero ustedes lo hacen bien recto, no como el mío. Una vez que ya tengo el lado recto, ya sé por dónde tiene que pasar mi parábola. Ahora lo único que me queda es graficar esa parábola. Sé que mi parábola debe pasar por el lado recto. Sé que debe abrir hacia el eje de las X negativas y debe pasar por la directriz. Entonces voy a venir por acá, paso por el lado recto, bajo a pasar por el vértice, vuelvo por el lado recto y ahí tengo a mi parábola, que es una parábola negativa porque abre hacia el eje de las X que son negativas. Ahora, ya encontré todo lo que necesitaba y ya grafiqué. Lo único que necesito ahora es mi ecuación. Aquí tengo mi ecuación. Esa ecuación es la que yo voy a necesitar. Es la que yo voy a necesitar. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con una parábola abierta hacia el eje de las X, entonces mi fórmula debe empezar con la letra Y. Cuando yo trabajo con la parábola que abre hacia el eje de las Y, mi fórmula debe empezar con la letra X.
Aquí tenemos la fórmula que empieza con la letra Y. Entonces vamos a empezar a resolverla. Y tenemos x menos k al cuadrado va a ser igual a menos 4a por x menos h. Reemplazo cuánto vale k y me vengo al vértice. En el vértice veo que k vale 2. Reemplazo por el 2. Menos 4a. Entonces ponemos menos 4 por 3 porque el 3 es el valor de la letra A. Ahora x menos, ¿cuánto vale h? H vale 4, aquí lo tenemos. Sigo resolviendo mi paréntesis, y menos 2 al cuadrado va a ser igual a y al cuadrado menos 4y más 4. Igual a 3 por 4, 12. X menos 4. Ya eliminé el primer paréntesis, ahora me toca eliminar el segundo paréntesis y multiplicamos 12 por X, 12X. 12 por 4, 48. Menos por menos, más. Ahí tenemos el resultado. Ahora, todo lo vamos a ordenar primero y lo vamos a pasar al primer miembro porque nuestra ecuación debe quedar igualada siempre a 0. Entonces me quedo con y al cuadrado, me quedo con menos 4y. Este 4 espera porque la x continúa después de la y. Menos 12x pasa con más 12x. Y ahora tenemos más 48 que pasa con menos 48. Menos 48 más 4 me da menos 44. Y ahí tengo mi ecuación general. De esa forma resolvemos este tipo de ejercicios, jóvenes, cuando me dan solamente 2 puntitos. Me dan un foco y me dan una directriz. Y no se olviden de una cosa. El foco no determina para dónde se abre mi parábola. Lo que determina hacia dónde abre mi parábola es esa directriz. Si la directriz aquí se encuentra en 7x, entonces sé que mi parábola tiene que trabajarse en el eje de las X. Si la directriz dice Y, entonces mi parábola tiene que trabajarse en el eje de las Y. Porque esa directriz me dice, hasta aquí llega su parábola, ábrala hacia el otro lado. Si tienen alguna duda, pueden habilitar su micrófono para volver a repetir donde tengan dificultades. ¿Hay alguna duda? Profe, yo, A ver, Cristian. cuando encontró las vértices, el 4 y el 2, ¿De el dónde espacio lo salió? contó. Sí, Sí, sí. contamos desde el origen, Cristian. Nos vamos al gráfico y desde el origen contamos. 1, 2, 3, 4. Entonces le ponemos 4 aquí, a la X. Y subimos desde el origen. 1, 2. Entonces hemos Ah, ya, subido ya. 2, 2 para la K. Pero no Ah, se ya, olviden que para poder hallar ese vértice, yo necesito siempre tener una distancia A después del foco. Y desde el vértice hasta la directriz tiene que haber otra distancia A. ¿Ya? Ya. Gracias, profe. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Wow, qué inteligentes. O me entendieron todo o no entendieron nada. Una de dos. A ver.